Muy buenos días, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y de nuevo tenemos el placer de presentar nuestro programa Tras los Pasos de Prudencia Ayala. Y para ello tengo el placer de presentarles a Jimena Aguilar, que está con nosotros desde Alemania. Muy buenos días, Jimena. Gracias. Hola Janet, muchas gracias por la invitación. Bueno, acuérdense que ¿por qué es que hacemos este programa? Hacemos este programa porque sabemos que hay mujeres como Prudencia Ayala, que nace en 1885. Imagínense, en el siglo XIX. ¿Y qué pasa? Esta mujer logra, una mujer que nace en una choza, y que logra educarse, logra convertirse en líder feminista, escribe libros y tiene una revista feminista donde ni siquiera la palabra existía antes, Redención Femenina. Entonces, que logra utilizar la palabra como una fuerza y se dota del bastón para decir: aquí nosotros las mujeres tenemos poder y tenemos que votar. Y se presenta, es la primera mujer que se presenta y se postula para presidenta de un país latinoamericano. La verdad que eso significa romper todas las barreras para poder hablar y ver que la mujer necesita tener su puesto en el mundo y que el voto es tanto un derecho como una obligación, y que la democracia, como decía Monseñor Urioste, decía: miren, el votar es una nota en la sinfonía de la democracia. La democracia es la participación activa de todas las notas y de todos los integrantes de una sociedad. Y por eso tenemos el placer de presentarle a Jimena Aguilar. Jimena es periodista feminista y creadora de narrativas digitales. Es la nueva manera, no cuenta cuentos, sino que hace narrativas digitales. Es originaria de El Salvador y ahora reside en Alemania. Se formó como periodista trabajando en El Faro, en la sección de judicial y séptimo sentido de la prensa gráfica, y como periodista independiente. Claro, se formó en las trincheras, se formó en las calles, se formó en las discusiones con las mujeres y con lo que estaba pasando, haciendo de esas historias una historia, parte de la historia. En el 2016 se fue del país para estudiar una maestría en narrativas digitales, combinando la práctica mediática y artística con investigación teórica sobre medios. Además de sus funciones en el ARACA, es encargada de relaciones internacionales y docente en teoría de medios en una escuela de cine en Alemania. Qué placer y qué honor tenerte con nosotros, Jimena. La verdad es que para nosotras, aquí en Casa de la Cultura, honramos a las mujeres que se manifiestan, que hablan, que dicen, que tienen el ñeque de ser fuertes y que donde la palabra y la acción van conjuntas. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Janet. Y de hecho, el nombre de Alaraca también viene de una idea similar de las mujeres. Bueno, muchas veces se usa Alaraca para decir, esas mujeres están haciendo Alaraca. Entonces nosotros retomamos esa palabra y la resignificamos y decimos, sí, estamos haciendo Alaraca, pero los temas por los que hacemos Alaraca importan, aunque ustedes crean que no tienen importancia. Excelente. Así es que yo digo, este conversatorio lo hacemos conjuntamente con el Museo de la Palabra y la Imagen, quienes han tenido a bien volver a darnos la historia de Prudencia Ayala, y ahora nosotros queremos
mantener la historia a través de mujeres como tú. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Eventualmente ya con las conexiones que teníamos de la ARACA, también ya como un poco más establecidas también como medio, se dio la oportunidad de presentar como la idea de un proyecto sobre el centro histórico y realizarlo, ejecutarlo. Entonces, ahí fue donde resurgió esta idea, pero esta vez como enfocada en un evento específico y ya no como un proyecto de realidad virtual, sino que como un proyecto de audio geolocalizado. Entonces, en ese proyecto hablamos sobre las memorias del funeral de Monseñor Romero, el 30 de marzo de 1980, y entrevistamos a personas que estuvieron en el lugar y experimentaron los hechos, y luego reconstruimos esas historias en 3 recorridos en audio que cuentan como con 3 diferentes enfoques, historias de personas que estuvieron ahí. Especialmente también tratamos de entrevistar a mujeres porque, bueno, uno por nuestra perspectiva de género y feminista, para también representar las historias de mujeres que estuvieron ahí, pero también porque en la plaza, o sea, si uno ve las tomas de ese evento, la mayoría de personas que están ahí son mujeres, niños, niñas, niñes, y en realidad cuando uno habla sobre el conflicto armado, pocas veces se retoman las historias de mujeres. Entonces queríamos como utilizar esta oportunidad para hacer eso, y ese es uno de los proyectos que he estado haciendo sobre memoria histórica recientemente. Bueno, me gustaría en realidad que compartas pantalla y notes una muestrita, si puedes, por favor. Ok, ahorita les comparto pantalla. Esta es la página de la ARACA y aquí pueden encontrar el proyecto. De hecho, uno de nuestros partners para el proyecto fue el Museo de la Palabra y la Imagen, y Carlos nos proporcionó esta fotografía que luego una de las diseñadoras, Natalia Franco, intervino, hizo esta identidad visual para el proyecto, un poco tratando de reflejar que estábamos haciendo ese mosaico de memorias, de recuerdos, a partir de las entrevistas que hicimos, pero también reflejando que estábamos viendo el pasado también con una perspectiva desde el presente, porque en el proyecto tratamos de hacer eso también, de hablar del presente y de cómo ese evento específico también tiene repercusiones en el presente y en las nuevas generaciones. Entonces, de ahí un poco nació el concepto para esta intervención de la fotografía. Y aquí pueden encontrar los links a la aplicación, porque se puede experimentar como en el sitio, en el Centro Histórico de San Salvador. A través de esta aplicación uno puede escuchar los audios que están anclados a los lugares a donde ocurrieron. Entonces nosotros tratamos de poner los puntos de audio y aquí estamos haciendo como una representación de eso. También en este mapa, por ejemplo, virtual, hicimos como el paralelo virtual de ese proyecto. Entonces, en esta esquina de la Plaza Barrios, uno puede escuchar un audio específico. Entonces, lo mismo estando en el centro histórico físicamente, también uno puede escuchar esos audios. Entonces, como les mencionaba, aquí están los 3 recorridos y también lo lanzamos como podcast, entonces está en todas las plataformas casi que se pueden escuchar los podcasts. Y aquí cada uno de los recorridos tiene entre 4 y 5 audios, y también hay mapas que están vinculados a cada recorrido, y en cada episodio además nosotros los transcribimos también todos los episodios, porque un poco queríamos hacer el proyecto lo más accesible posible. Entonces, teniéndolo solo en audio implicaba eliminar una parte de la población que
por ejemplo, puede tener discapacidades auditivas. Entonces decidimos también transcribirlo todo y la fotógrafa de Alaraca, Kelly Portillo, hizo estas fotografías en el centro tratando de enfocarse en los puntos a donde están cada audio. Entonces también se puede leer como un texto también o escuchar como audios. Bueno, excelente, porque yo creo que aquellos de nosotros que vivimos, estuvimos allí en la plaza enfrente de Catedral, ¿verdad? Para nosotros fue realmente un impacto más de la guerra. Era totalmente representativo de que un pueblo en duelo fuera atacado y desde el Palacio Nacional y desde todos los techos alrededor. Es decir, era muy representativo del momento, que la gente que estaba siendo atacada era la gente que era la más dolida, a quien le había dolido tanto el asesinato de Monseñor, ¿verdad? Entonces fue un momento que no debemos olvidar, porque la verdad que Monseñor es ahora el salvadoreño más conocido en el mundo entero. Sí. ¿Verdad? Y entonces, y sobre todo la idea de que uno camina en el centro de San Salvador y que puede imaginarse la historia. Es importante que las nuevas generaciones logren ver en esa arquitectura el reflejo de los diferentes momentos sociales, ¿verdad? Y que esa era un poco también la idea siempre del proyecto, de vincular el espacio público con la memoria colectiva, porque aunque no nos demos cuenta necesariamente, pero esos edificios son como, perdón, mantienen esas memorias vivas y la colectividad los modifica, pero ellos también nos modifican a nosotros. Y el que eso haya ocurrido ahí, que esos eventos tan violentos hayan ocurrido ahí, también cambia la relación que las personas tienen con esa plaza. Quizás no siempre que pasas por ahí te vas a recordar o te vas a dar cuenta que eso pasó, pero sí cambia la relación como sociedad que tenemos con el espacio público. Y en El Salvador tenemos, o sea, sobre todo después del periodo de la guerra y en el periodo de la posguerra, con el incremento de la violencia social, el espacio público se ha vuelto un lugar bien conflictivo, donde hay poca seguridad. Entonces ya de por sí nosotros tenemos esa relación bien dañada y al menos yo creo que también viene de parte de que hubo esos eventos tan violentos en el espacio público y en espacios tan simbólicos como la Plaza Cívica, pues el que se supone es el centro cívico de la capital de un país, fue el lugar donde el gobierno mismo decidió atacar a su gente después de haber... después de que se orquestó el asesinato de Monseñor Romero. Entonces es tan simbólico el que ese evento violento haya ocurrido ahí y que además tanta gente haya llegado en primer lugar para hacer el duelo sobre Monseñor Romero, porque fue una cantidad de gente impresionante que llegó ahí y luego que no se haya respetado el duelo también es súper significativo. Claro que sí. Pues mira, una de las cosas que me encanta del trabajo de ustedes es que no solamente se fijan en lo que fue la memoria histórica, sino que también como todos los días hay eventos históricos y que no los vemos como tal. Digamos que no
no nos sentamos a reflexionar sobre eso. Entonces, a mí he podido ver en el site Alaraca toda una serie de investigaciones sobre la situación de la mujer, y me encantaría que compartieras eso con nosotros, por favor. Claro, les comparto pantalla entonces. Sí, por favor. Pues nosotros empezamos, bueno, este es nuestro sitio web en Alaraca, y nosotros somos un medio feminista que está enfocado en temas de género, de derechos humanos, de medio ambiente y en general, pues de la realidad y de la actualidad política, económica del país. Todo desde una perspectiva feminista y de género. Entonces nosotros siempre nos preguntamos cómo, por ejemplo, vaya la crisis económica, cómo esto afecta de forma diferenciada a las mujeres, a las personas LGBTI, a las personas de diferentes clases sociales, si hay connotaciones raciales, por ejemplo. Entonces tratamos de hacer todo desde una perspectiva feminista e interseccional. Les voy a mostrar algunas de las cosas que hemos hecho. Creo que esta fue nuestra primera gran investigación. De hecho, así fue como empezamos a trabajar juntas, Laura Aguirre, Lía Cuellar, Gabriela Rivera y yo, que somos las fundadoras originales de Alaraca. Fue por esta investigación que primero se publicó en otro medio, pero ya luego cuando nosotras obtuvimos un sitio web, también la publicamos aquí. Y ganamos el premio IDEA en 2017 de Planned Parenthood para hacer una investigación sobre derechos sexuales reproductivos de mujeres jóvenes en El Salvador, y hacer una serie de videos. Uno de las investigaciones, cada una, Lía, Laura y yo hicimos cada una investigación, y yo fui a este lugar que se llama Las Vueltas en Chalatenango, y elegimos como hacer una investigación sobre el municipio de El Salvador con más adolescentes por habitantes, el con menos, y otro que tuviera como conflicto social, un municipio bastante asediado por las pandillas. Entonces yo fui a las vueltas en Chalatenango, y ahí nos encontramos, pues sí, con que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y eso también es como algo que nos interesa bastante, como complejizar la realidad, y no era que estos jóvenes, por ejemplo, no recibieran nada de educación sexual reproductiva. Al contrario, habían algunos jóvenes que eran ellos mismos, eran mentores para grados más pequeños, de introducirlos a temas de salud sexual reproductiva. Y lo que nos encontramos es que en este municipio habían muchas adolescentes teniendo hijos e hijas con parejas que eran mucho mayores que ellas, que habían casos de abuso, que la realidad no era solo de que no recibían educación sexual reproductiva, sino que habían otros factores que influenciaban por qué Las Vueltas es un municipio también con tantos embarazos adolescentes. Luego nosotros, esto ya es una publicación de 2018, creo que la publicamos, pero la subimos al sitio hasta en 2020. Luego, quizás algo más reciente que les muestro es algo que la periodista Vilma Laínez ha hecho, y ella, ahora que está el régimen de excepción, empezó a hablar con las mujeres que están con familiares en prisión debido al régimen de excepción, y no solo las condiciones en las que ellas han quedado porque sus familiares están encarcelados de forma injustificada, sino que qué sucede con los hijos e hijas de esas personas que están en prisión y no pueden salir, no tienen información.
Entonces Vilma habló con algunas madres, tías o abuelas que han quedado a cargo de niños y niñas porque sus papás no pueden, sí, no pueden salir de la cárcel. Entonces, nosotras trabajamos, por ejemplo, mucho con ilustraciones, porque creemos que también, bueno, combinamos también ilustración, arte en Alaraca en general, pero también es una forma de no revictimizar a las personas también, de utilizar representación gráfica en lugar de poner fotografías de ellas cuando están sufriendo las consecuencias del régimen de excepción. Entonces, aquí pueden ver que nosotras trabajamos con ilustraciones, cada una de las historias tiene su propio como cómic. También Vilma, también no, perdón, esta no es la investigación que estaba tratando de mostrarles. Este es. Vilma también hizo esta investigación sobre mujeres que desaparecieron y luego regresaron, las encontraron o regresaron vivas de esa experiencia de violencia. Y revisó sentencias de esos casos, porque revisamos los casos que llegaron a un proceso judicial y hasta la etapa de sentencia. Y entonces Vilma encontró que muchos de estos casos tenían un componente de violencia sexual. Entonces, que un hombre vio a una mujer caminando o trabajando, una por ejemplo estaba vendiendo cocos en una esquina y se la llevó para violentarla sexualmente, ¿no? Entonces, que hay varios de estos casos de mujeres desaparecidas que tienen un componente de violencia sexual. Luego, quizás también algo importante con lo que nosotros trabajamos es un componente de periodismo de soluciones, o también se le llama periodismo de construcción. Y la idea es no solo mostrar las durezas con las que las personas tienen que lidiar, no solo las situaciones difíciles, sino también cómo las comunidades, cómo las personas de forma individual o colectiva se imponen ante estas adversidades. Entonces, una de las publicaciones recientes que hicimos con esta perspectiva de las mujeres en el lago de Ouija, que Liz Portillo también fue al lago y a ver cómo estas mujeres están haciendo ciencia comunitaria para medir los niveles de contaminación del lago. Entonces ellas recolectan insectos y los inspeccionan bajo el microscopio, y luego eso las ayuda a determinar si el lago, por ejemplo, en ese momento está limpio o no, y además ellas están haciendo un trabajo de educación en las comunidades aledañas. Entonces, este es como un ejemplo como bastante claro de cuando nosotras estamos tratando de hacer como periodismo de soluciones. Sí, eso. Qué maravilla ese trabajo, porque la verdad es que el problema ambiental en El Salvador es devastador. No queremos, y ciertamente el problema humano es el que más nos duele, porque lo estamos viendo, esos 167,000 embarazos de niñas, es una cosa completamente inaceptable, ¿me entiendes? Esa es la representación de la violencia, ¿no? Sí. Engendrar criaturas con criaturas, ¿no? Yo creo que sigue el círculo de violencia siendo integral a las familias. ¿Cómo va a esperar uno que no haya violencia si esa criatura fue engendrada de una manera violenta? ¿Verdad? Entonces, pero me encanta el hecho de que estén buscando, yo digo,
conocemos la problemática, pero no hablamos de la solucionática. Es una palabra inventada, pero yo digo, bueno, ¿cuál es la solucionática? Y me encanta que estén buscando las soluciones de mujeres que están viendo qué se puede hacer en los lagos, porque el problema nuestro es un problema de agua, entre otros, es un problema de agua, de la agua potable. Entonces, esas son soluciones organizativas de las mujeres. Claro, sí. Sí, y que muchas veces las mujeres en las comunidades son quienes hacen este trabajo de crear redes, de incluso hacer los lazos de amistad, que muchas veces como que no se toma tanto en cuenta la importancia que tiene crear esos lazos de amistad, de estar pendiente de las otras personas, que va haciendo cohesión en una comunidad. Y esa cohesión puede ser parte de las soluciones para los grandes problemas que tenemos en El Salvador. Y mira, también has tenido la posibilidad de ver lo que ha estado pasando en el lago de Coatepeque, por ejemplo, o no, porque Sí, ahí, lo he seguido un poco, pero en Alaraca todavía no nos hemos metido a hacer una investigación o algún reportaje al respecto. Pero sí he estado pendiente de las publicaciones. Creo que Gato Encerrado ha estado publicando bastante sobre lo que está pasando ahí, de restaurantes también dejando los desechos en el lago, o empresas dejando los desechos en el lago. no, yo creo que el tomar eso como una de las, es la mujer la que da de comer. En El Salvador es la mujer la que hace de comer, la que busca de comer, la que da. Entonces, es tan importante que sea ella parte de el desarrollo de salvar lo poco que tenemos, ¿verdad? Lo poco que tenemos. Entonces, cuéntame, y además tus compañeras han estado haciendo estudios muy importantes. ¿Por qué no compartes uno de ellos? Porque estas investigaciones, ya sea las investigaciones de qué es lo que pasa con las mujeres que se quedan, con los niños, ¿no? Y en sus hogares. Tal vez nos puedas compartir otra investigación que sea de importancia también en estos momentos. Ok, déjeme compartirle pantalla de nuevo. ¿Cuál le puedo mostrar? Mira, ujú. Este quizás podría ser interesante, es un trabajo de Angélica Ramírez, que estuvo hablando con dos mujeres para abordar la idea el trabajo del hogar, tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. Entonces, ella entrevistó a estas dos mujeres, a Norma e Isabel, y fue comparando cómo son sus rutinas diarias y los efectos que esta labor, que por un lado pueden ser no pagada en absoluto, o que si es trabajo remunerado, es bastante precarizado, y las consecuencias que esa labor tiene sobre el cuerpo de estas dos mujeres. Entonces, ella hablaba sobre, por ejemplo, los dolores de espalda, los dolores en las articulaciones, todas esas consecuencias en la cuerpa, como le decimos nosotros, que pueden tener ese trabajo. Y, por ejemplo, nosotras trabajamos en colaboración, y Alejandro Solano hizo esta animación representando esos
esas consecuencias. Lo voy a dejar correr un ratito para que lo puedan ver. Y nosotras, por ejemplo, también colaboramos bastante con expertos y expertas, algunas en el área de la economía, y tenemos una sección que se llama La economía es en femenino, y en esta sección colaboramos con la economista Tatiana Marroquín y Lorena Valle Cuellar, y también hemos tenido colaboraciones puntuales con Fudexo para este especial, y luego colaboraciones específicas con Fudexo sobre las consecuencias de los fenómenos económicos en la vida de las personas. Y una de las cosas de las que hablamos bastante con Tati y con Lore es sobre la crisis del cuidado. Y este tema casa muy bien con esa temática que a nosotros nos interesa mucho abordar, es sobre cómo los trabajos del cuidado, y sobre todo en la pandemia también eso se saltó a la luz, cómo los trabajos del cuidado no son valorados y son precarizados, pero al mismo tiempo son las acciones y los labores que mantienen la vida de las personas. Entonces son las que les permiten hacer ese trabajo remunerado después, pero el que alguien cocine, limpie, cuide a las niñas o a las personas adultas mayores, ese trabajo permite que la sociedad continúe funcionando y que la economía funcione. Entonces, este reportaje de Angélica trataba de abordar esa crisis del cuidado de la que hablamos con las economistas con las que colaboramos y con las que hacemos algunos productos. Bueno, yo creo que el peso del hogar es algo que todavía se siente hasta no solamente en las mujeres que están trabajando todos los días para hacer comida, para llevarla a vender, para estar en el mercado a las 6 de la mañana con las ollas ya hechas, etcétera, ¿no? Sino que también con todas las mujeres, sean mujeres profesionales, sean oficinistas, siempre la mujer es la que tiene que ir a hacer todas las compras el sábado por la mañana, tiene que empezar a hacer la cocinada, hay que lavar toda la ropa, bueno, todo le cae a la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer se enferma, ya, ese es problema de ella, pero el peso se refleja en las enfermedades de la mujer, ¿verdad? Yo creo que eso es un elemento importante. También yo creo, nosotros como Casa de la Cultura nos interesa ver de qué manera ustedes también están reflejando la realidad de la mujer a través de la poesía. Porque la poesía nos da una síntesis de esa realidad de una manera clara y de una manera que no todos la pueden absorber porque la hemos visto en datos y todo, pero cuéntanos esa relación con esta gran poeta Miroslava Rosales. Pues Miroslava ha estado colaborando en Alaraca, hemos estado publicando algunos de sus poemas en la página web, y justo ayer, de hecho, hubo un conversatorio, un Twitter Space, en el que Miroslava presentó su nuevo libro, La República del Excremento. Ella habla sobre cómo ha utilizado este libro, este poemario, para hablar sobre las violencias en El Salvador, y por eso pues el título también del libro, que además ha sido traducido al italiano porque ella está radicada en Italia ahora. Entonces, para nosotros creo que desde el principio hablamos cómo queríamos que el proyecto de Alaraca fuera un proyecto donde sí hubiera este componente fuerte del periodismo, pero además
que combináramos el periodismo con otras disciplinas, entre ellas como en términos más académicos, pero también artísticos, que el arte estuviera presente en Alaraca siempre. Entonces, hemos estado buscando siempre colaboraciones con artistas, sobre todo mujeres o personas de la comunidad LGBTI, y entonces tenemos esos espacios abiertos para que, por ejemplo, Miroslava publica sus poemas, y eso pues creo que es importante para ambas, para ambas, tanto el proyecto de Alaraca como Miroslava, porque acerca también su poesía a públicos que quizás no tendrían, no la conocerían, y para nosotros, pues porque es un honor pues también poder publicar su escritura. Y nuestro público en Alaraca es bastante joven. Nosotros, nuestra red social, por ejemplo, más fuerte es Instagram, donde la mayoría de personas que nos siguen son bastante jóvenes. Entonces, tanto los temas que tratamos, como el arte también que tratamos de publicar, como los temas de memoria histórica que hablábamos al principio, es importante también hablarlos con personas jóvenes que quizás no conocen también de estos temas, porque en el sistema educativo de El Salvador tampoco se tratan. Entonces, yo hablaba con alguien, por ejemplo, que me decía que tiene un grupo de jóvenes con los que trabaja, y que varios de estas personas no conocían que el MART existía, y no es culpa de ellos que no lo sepan, pues, sino que es más del sistema que este grupo de jóvenes no conociera eso, pues. Y entonces ahí estamos como poniendo un granito de arena también para colaborar con artistas. Bueno, yo creo que las ilustraciones que tienen son maravillosas, y eso cambia pues la dinámica, ¿no? Mientras tú pones lo de Miroslava, quería decirte que están con nosotros y agradecer al público que estamos en un horario diferente, a José Alemán, a Carlos Enrique Consalvi, por supuesto. Felicitaciones, Jimena, por tu trabajo en el campo de la comunicación feminista y la memoria histórica. Él, por supuesto, es el director del Museo de la Palabra y de la Imagen, que hace posible que sigamos honrando a Prudencia Ayala, gracias a haber redescubierto a Prudencia y haber publicitado su vida. Gracias. Alaraca también está viéndonos, Gloria Mengíbar, Holly Ayala, Roberto Quinteros y Ana María Delgado aquí en el área de Washington. Muchas gracias al público por estar con nosotros, aquellos que se manifiestan, otros no se manifiestan, está muy bien. Y si tienen alguna pregunta para Jimena, por favor, háganla a través de este medio. Así que, mira, como yo soy amante de Miroslava, quisiera que por favor notes, enseñes a dónde está, para que nuestro público, que tiene muchos poetas, puedan conocer su obra. Claro, ahorita le muestro. Bueno, este es el último de los poemas que hemos publicado. No hay sitio para mi país en las enciclopedias del asombro. Nuestra página, esta es la portada, y aquí están como en orden cronológico de última publicación se encuentra primero. Entonces, el poema de Miroslava lo acabamos de publicar el 15 de noviembre, pero nuestra sección Descompases es a donde publicamos opinión, poemas, ensayos. Entonces, aquí es a donde están todos los poemas de Miroslava. Y nosotras, como ya notó, trabajamos bastante con la ilustración y el diseño. Entonces, para nosotros es importante combinar eso, no solo para que la página se vea bien, sino que también porque esas ilustraciones pueden comunicar cosas que quizás
un sumario o solo una foto quizás no pueden transmitir, especialmente cuando se está interpretando la poesía también. Entonces, cada uno de los poemas está ilustrado. Entonces, aquí pueden ver ese poema de Miroslava y tiene algunas frases que son como bastante fuertes, pero también, como Tania mencionaba ayer en el conversatorio, como muchas imágenes que se te quedan en la mente. Entonces, por ejemplo, esta parte a mí me gustó bastante, que dice: no hay sitio para la ensoñación de los corazones trompeta de miel, en ese peregrinar de dudas, no hay sitio para abrazar la ternura de algodón de azúcar. Como que son imágenes bien salvadoreñas también, pero, y como que te explotan un poco la imaginación. Entonces, esa parte, por ejemplo, a mí me gustó bastante. Pero claro, este poema está hablando también sobre como la violencia también y como las dificultades del país. Entonces, habla sobre esto: la república igual excremento, la república igual látigo, la república igual jauría desde su fundación. Entonces, son poemas muy, muy eh, conmovedores también. No, claro que sí, claro que sí. Yo creo que el arte nos puede dar mucho y me alegra también que estés tomando el tema de la identidad afro-salvadoreña. Veo que tienes ahí algo al respecto, el concepto de la discriminación, el colorismo, le dirían aquí en Estados Unidos, pero el colorismo mismo en El Salvador. Mm. ¿Qué luces nos puedes dar al respecto? Pues creo que han habido varias investigaciones ya sobre desmitificar esa idea de que en El Salvador no hay descendencia negra, que no hay personas negras. Y también en los últimos años, sobre todo estos últimos 2 años, creo, han habido varios proyectos que han surgido para resignificar y traer a la luz a esta descendencia. Hay una cuenta que se llama AfroSB, también está como este movimiento de las encolochadas, que también está bastante vinculado con la afrodescendencia, porque en El Salvador, por ejemplo, esta es una de las cosas quizás más notables, que muchas mujeres se alisan el pelo completamente para borrar como esa existencia del colocho, y muchas veces porque hay cierta connotación de que no está bien visto o que no es bonito también, porque como la figura blanca de pelo lacio, pelo rubio, es como lo que se considera la belleza, sobre todo en El Salvador. Bueno, hay esos dichos como blanco es bello, ¿verdad? Que denotan que sí hay discriminación en el país y que también, por lo tanto tratamos de esconder esa descendencia. Entonces, por ejemplo, ese movimiento de las encolochadas a mí me parece genial, porque es como las mujeres redescubriendo su pelo colocho, amándolo y cuidándolo. Entonces, a mí me parece como muy bonito. Entonces, nosotras hemos tratado de hacer algunos temas al respecto, algunas colaboraciones también para hablar sobre ese tema. Y claro, hay investigaciones académicas que hablan sobre la historia del Salvador, y cómo ese mito de que no hay personas negras en El Salvador no es cierto, pues. No, claro que sí. Es más, nosotros vamos a hacer una conferencia con Wolfgang Effenberger, que vive en Alemania, y con 2 personas más sobre ese tema. Ya hemos tenido el grupo de Afros también con nosotros. La idea es poder mostrar, ¿no? Que no, la diversidad misma en El Salvador, que no somos lo mismo,
hablar que tenemos diferentes lenguas indígenas, que venimos de diferentes raíces indígenas, que si lo lenca, que si lo nahuapipil, que si lo maya, los dos grupos mayas están bien identificados. Es decir, y yo creo que es más que pensar en sentirnos orgullosos ahorita, sino que poder entender esto desde una manera histórica, cómo el sistema ha querido borrar nuestra existencia, borrar la existencia de donde venimos, porque el Estado ha cometido genocidios tan fuertes. Yo recuerdo que todavía en la Constitución del año 50 estaba prohibida la ciudadanía salvadoreña a negros. Y lo dice en la Constitución. Habían dos constituciones, la de Chile y la de El Salvador, que tenían eso como un predicado. Y las políticas de dejar entrar, entre comillas, a negros al país ¿entiendes? Entonces, estaba codificado dentro de las leyes, ¿no? Llega a ese nivel. Sí. Cuando uno tiene esa historia, ¿verdad? A mí siempre me decían, bueno, como sos chelita vas a mejorar la raza. ¿Verdad? Es decir, que esa expresión, vamos a mejorar la raza, es de un racismo profundo, ¿no? Sí. Viendo siempre que el blanco es mejor, ¿verdad? Lo cual no es cierto para nada. Pero me alegra que ustedes como mujeres estén enfrentando los diferentes temas y cuáles son los temas que a ti te han interesado más. Pues definitivamente para mí el tema de la memoria histórica es como uno de los temas en los que más trabajo y en los que creo que voy a seguir trabajando. Bueno, el proyecto del funeral de Monseñor Romero creo que me gustaría continuarlo quizás de otra forma, porque, bueno, ahora como estábamos hablando antes de salir al aire, que usted estuvo ahí, por ejemplo, así mucha gente se me ha acercado para contarme esas historias, entonces yo creo que sería interesante coleccionar todas esas historias, quizás ya no hacer como esta narrativa tan detallada como lo hice en esos 3 recorridos, pero sí un archivo digital donde se puedan escuchar esas historias. Creo que me gustaría hacer eso bastante. También, pues a mí creo, no tanto porque me gusta el tema, pero sino que porque es algo indispensable en la realidad que está viviendo el país. Creo que la política, la realidad política de El Salvador es importante como periodistas y como medio estar con el pie ahí, porque pues sí, estamos como a las puertas de quizás cambios estructurales que van a tener consecuencias graves sobre la democracia del país, sobre la vida de las personas, y que es importante que al menos el periodismo deje un récord de lo que está pasando y cómo está pasando y quiénes son los responsables, aunque ahorita no haya consecuencias para esas personas, pero que quede ese registro de quienes participaron en eso. Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? De que no estamos haciendo solo para nosotros, que en el fondo los historiadores, si no fuera porque pueden ver documentos, ver periódicos y ahora en el mundo digital, igual de qué manera puede haber hay veces ahora los sitios web desaparecen. Entonces, ¿cómo se puede guardar esto? Yo admiro mucho al Museo de la Palabra y de la Imagen porque están tratando de digitalizar y mantener algo que va a durar, ¿no? No solamente que sea accesible, pero que sea duradero. Sí, Porque sí. estos nuevos medios
son los medios del Twitter Sí. feed, que son 3 segundos y se acabó. Pero esas son balas que no Mm. se ven, que no las logramos sintetizar y guardar, ¿no? Pero sí, es como un escopetazo, donde antes las escopetas venían así los cartuchos rojos, y lo de adentro eran bolitas chiquitas entonces, eso es lo que pasa. Los tweets son esas explosiones constantes, pero no que no se logran analizar, sino que quedan así plasmadas, ¿no? Pero Y que ahorita con, bueno, con la venta de Twitter se está viendo cómo es un sistema tan frágil y se está desmoronando, pues, y al final no es la plaza pública que los dueños y el nuevo dueño quieren decir que es, sino que es una empresa privada, pues, que mañana desaparece y desaparece toda esa historia también. sí, así es que primero felicitarte porque estás usando una plataforma multimedia donde hay, por un lado, los diseños que hacen que uno pueda ver e imaginarse, ¿no? Con mucho respeto la vida de los demás. Segundo, la utilización del sonido, la utilización de la belleza del arte para representar el dolor que vivimos, ¿no? Y la sabiduría de pensar de que lo que yo llamo la base fundamental de una sociedad es la mujer y es la que queda, es la que guarda, es la que protege, ¿no? Mm. Entonces, felicitarte y dime y agradecer aquí, le voy a dar otra gente, Salvador Martínez y Nelly Belloso han estado con nosotros y me gustaría que nos des unas últimas palabras de, de lo que sientes, lo que quieres y estamos aquí listos. Pues que nosotras tenemos, aunque sí el futuro en El Salvador es difícil y parece bastante desolador, también nosotras siempre buscamos buscar esos rayitos de esperanza y, por ejemplo, esas historias que hacemos sobre las mujeres que están trabajando en el lago de Ouija o que se están organizando para sobrevivir las correntadas que ocurren en sus comunidades o las mujeres que se organizan para hacer un sindicato, que todas esas historias creo que, y espero yo que nos den esperanza y que nos enseñen también cosas sobre cómo esas redes de apoyo son las que nos pueden sacar adelante. Claro, muchas gracias por eso y agradecerte de nuevo en nombre de la Casa de la Cultura El Salvador y decirte que tuvimos un problema técnico al principio y que me gustaría que regreses al Facebook para poder grabar la primera parte de la entrevista. Ok. Entonces, agradecerle al público y decirles que vean y mantengan los ojos en www.alaraca.sv, porque estas son las nuevas voces, las voces de la juventud, las voces para la juventud, las voces de mujeres que tienen agallas y que siguen los pasos de Prudencia Ayala. Así es que muchísimas gracias, Jimena. Un placer conocerte y tenerte. Igualmente. Muchas gracias, Janet. Unos minutos. Gracias a todos por estar con nosotros.